Santiago 4, capítulo 4, del versículo 13 al 17. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Para Santiago, el hacer la voluntad de Dios es otra prueba de la genuina fe salvadora. Los verdaderos cristianos se caracterizan por hacer de corazón la voluntad de Dios. Por otra parte, un constante rechazo o desinterés por la voluntad de Dios es una señal segura de la presencia del orgullo. Bajo el desagradable pecado también hay conflictos, mundanidad y murmuración. Hace caso omiso de la voluntad de Dios. Hacer caso omiso de la voluntad de Dios equivale a decir, soy el gobernante soberano de mi vida. La primera respuesta negativa a la voluntad de Dios es no hacer caso con actitud presuntuosa, viviendo como si Dios no existiera o fuera indiferente al comportamiento de los hombres y en exceso generoso con ellos. La ilustración específica que escogió Santiago fue una que habría sido muy conocida de sus lectores. Muchos judíos esparcidos por todo el mundo antiguo eran comerciantes de éxito, mercaderes itinerantes que naturalmente buscaban los florecientes centros de comercio para hacer sus negocios. Una planificación sabia y la búsqueda de las mejores estrategias en los negocios no son, por supuesto, cosas malas, sino encomiables. No se viola ningún principio espiritual en nada de lo que dijeron los hombres de negocio. El problema radica en lo que no hicieron. Hicieron grandes planes, pero en el transcurso de los mismos pasaron por alto por completo a Dios. Dios no formaba parte de su agenda. Las afirmaciones de los hombres de negocios contenían 5 elementos arrogantes que mostraban su imprudente confianza. En primer lugar, escogieron su propio tiempo, hoy y mañana. En segundo lugar, escogieron su propio lugar para hacer sus negocios, tal ciudad. En tercer lugar, escogieron su propia duración, decidieron pasar un año allí. En cuarto lugar, escogieron su propia empresa para traficar, literalmente viajar a una región para comerciar. Por último, escogieron su propia meta u objetivo, ganar dinero. Santiago no está atacando su intención de obtener ganancias, sino la exclusión de Dios. Planificaron como para que no hubiera casualidad, como si fueran omniscientes, omnipresentes e invulnerables. En el versículo 14, Santiago presenta 2 razones importantes que muestran que los presuntuosamente dejan a Dios fuera de sus planes. Estos son insensatos. En primer lugar, Santiago dice a tales personas, no sabéis lo que será mañana. Lamentablemente, tales personas pasan por alto no solo la existencia de la voluntad de Dios, sino también su beneficio. Los cristianos tienen el consuelo de saber que el soberano, omnisciente y omnipotente Dios del universo controla cada suceso y circunstancias de su vida y los entreteje en su perfecto plan para ellos. Santiago dio a los que son tentados a hacer esto una segunda razón por la que se actúa neciamente cuando se deja a Dios fuera de los planes: la brevedad de la vida. La vida es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Les recuerda Santiago cuán insensato es, en vista de la brevedad y fragilidad de la vida terrenal, hacer planes y vivir sin considerar la voluntad de Dios. La primera respuesta negativa a la voluntad de Dios es no hacer caso con actitud presuntuosa, viviendo como si no existiera Dios ni su voluntad. Pero hay también quienes, aunque reconocen que Dios existe y tiene una voluntad,
No obstante, con arrogancia la rechazan. Los del primer grupo son ateos prácticos, que viven como si Dios no existiera. Los de la segunda categoría son teístas por sí mismos al rechazar el someter las incertidumbres de la vida a Dios, establecer ellos mismos sus propias metas y su propia voluntad por encima de Dios. La voluntad de Dios, aunque la aceptan, simplemente no es importante para ellos en sus planes. Los que rechazan la voluntad de Dios, dice Santiago, se jactan en su soberbia. Los que son culpables del tercer enfoque negativo a la voluntad de Dios afirman la existencia de Dios y reconocen la supremacía de su voluntad, pero entonces proceden a desobedecerla. Santiago reprende a tales personas con la axiomática declaración de que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Los del tercer grupo conocen la voluntad de Dios y afirman que es buena. En el más amplio sentido se expresa la voluntad de Dios en todos los mandamientos y principios bíblicos. De forma específica, la Biblia dice que la voluntad de Dios es que se salven las personas, que sean llenas del Espíritu, santificadas, sumisos y sufridos. A las personas que obedecen estos 5 aspectos de la voluntad de Dios, la Biblia les dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, Él pondrá los deseos y luego los cumplirá. Los que conocen la voluntad de Dios tienen la responsabilidad de obedecerla, y si no lo hacen, pecan. No encontrarán alivio en el hecho de que no hayan cometido pecado de forma activa. El hecho de dejar a Dios fuera es en sí pecado. El pecado de rechazar y desobedecer la voluntad de Dios es de omisión, de no hacer lo que es bueno. Los pecados de omisión están rara vez aislados de los pecados de comisión. El pecado de este tercer grupo es en realidad más grave que el de los primeros 2 grupos. En contraste con la respuesta negativa y pecaminosas a la voluntad de Dios, analizadas ante Santiago, presenta el aspecto positivo. En lugar del ateísmo práctico, el teísmo propio o flagrante desobediencia de las primeras 3 respuestas. Santiago exhorta a sus lectores a que digan, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esta cuarta alternativa y respuesta positiva a la voluntad de Dios, que la reconocen y la obedecen, son lo general lo que distinguen a los verdaderos creyentes. Para el cristiano, el hacer la voluntad de Dios es un acto de adoración. El responder a la voluntad de Dios no es sino otra prueba de una fe viva y verdadera en el Señor Jesucristo. Un deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios es una señal segura de una vida transformada. El libro de Santiago, si uno lo lee, voy a colocar los comentarios, un segundito. El libro de Santiago, si uno lo lee siendo un religioso, se encuentra con que es un libro que les da muchas instrucciones, ¿verdad? Bueno, está bien. Uno está buscando en la Biblia qué es lo que quiere, ¿verdad? Dios que haga. Y aquí en Santiago, pues vemos claramente que hay un montón de cosas que hacer, ¿verdad? Entonces dicen, wow, está diciendo que hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Y aquí en este caso está diciendo que el que no hace lo que tiene que hacer es pecado. No solo hacer el mal, ¿verdad? Mentir, robar, insultar, engañar. O sea, no solo eso, sino que si sabes lo que quiere Dios que haga, es decir, imagínate, la voluntad de Dios es que ames a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ya puedes ser la persona más obediente del mundo con respecto a no robar, no matar, no tal. Si no cumples el primer mandamiento, aunque parece que no estás haciendo cosas malas, en realidad es omisión. Entonces digo que a las personas religiosas, cuando leen el libro de Santiago, cuando una persona no tiene la madurez del espíritu, no es que yo sea maduro, es que en realidad el espíritu me hace maduro, me hace entenderle, ¿verdad? Cuando una persona es religiosa y no tiene la madurez del espíritu o no tiene el espíritu, lo que se encuentra es que es un libro de trae mucha frustración, ¿verdad? Es mejor no leerlo. Es como el sermón del monte, ¿verdad? Esas personas
lo ven una vez y dicen, mejor esto es muy difícil de hacer, esto es muy difícil de hacer, esto es imposible de hacer. Y pasan de largo y se olvidan y van a cosas más sencillas donde se sienten más a gusto. Es como la parábola del fariseo y el publicano, ¿no? Hay uno de veces al día, diezmo del tiempo. O sea, dice una serie de cosas, pero no dice las otro resto que seguro que está cometiendo, ¿verdad? Juzgo, critico, pego a mi mujer. ¿Sabe Dios lo que hacía ese fariseo? Entonces, importante, importante. No estamos hablando de obras. Si tú todavía estás en dirección a Cristo, estás en dirección de conocer el Evangelio, todavía no estás seguro de tu salvación, todavía estás buscando en la palabra la seguridad de que estás en los brazos de Dios, tú todavía no estás en condiciones de leer este libro. Dedícate a leer los evangelios, que son los que te van a llevar a Cristo y los que te van a dar la seguridad. Una vez que ya estás seguro, una vez que ya estás en Cristo, wow, uno llega aquí y dice, wow, está diciendo cosas que sí puedo hacer. Sí puedo hacer. Porque ya no soy obediente porque yo sea obediente, porque en mi carne, ¿verdad?, que se opone a Dios, quiera ser obediente. No, porque soy obediente en Cristo. Porque el Espíritu Santo no me pone resistencia en eso y sí, mi carne se puede poner resistencia, mi corazón se puede poner resistencia, pero según estoy en la palabra, según estoy confiado de que las fuerzas son de Cristo, siempre que no hay resistencia, al final uno no se opone. Uno, ¿cómo? Claro, uno se da cuenta, wow, esto estoy haciéndolo mal, inmediatamente, ¡pac! Actúa y hace bien. Pero no porque, ay, lo tengo que hacer bien, porque yo he estado viviendo 22 años queriendo hacer así y no podía hacerlo todo bien. Yo me marchaba todos los días a la cama arrepentido del día que había vivido. Me sentía mal, me sentía sucio, me sentía, ¿verdad? Y bueno, me habían dicho, arrepiéntete. Y entonces yo, perdóname, Señor, ya ni me acuerdo de todo lo que he hecho mal, pero he hecho un montón de cosas mal este día. ¿Por qué hacía cosas mal? No tendría por qué estar haciendo cosas mal. Ahora es probable, Olo, es probable de que ahora cometa la pata, es probable que ahora todavía, ¿verdad?, haya áreas en mi vida que esté trabajando el Espíritu Santo, rencores, asuntos de, ¿verdad?, de tropiezos, pero por lo general no. Por lo general estoy expectante, Señor, ¿qué hago? Estoy expectante, me coloca alguien delante y digo, deseo hablarle, yo no le voy a convencer. Si Dios la ha puesto aquí y yo le hablo y él le convence, gloria a Dios. Y si tengo que ir luego a su casa a explicarle más, si no es un estorbo, es un deseo para mí, no deseo, no deseo pecar. Como nuestra amiga la de Portugal, esa de ayer, que me ha escrito un comentario diciendo que somos una secta, porque estamos diciendo que se puede pecar. Dios, sí, tú has pecado. Arrepiéntete si estás en Cristo y si no, vete a Cristo. Porque no estamos fomentando nosotros el pecado. Amamos la justicia de Dios porque estamos en la justicia. ¿Ok? Entonces, wow, uno se levanta como. Yo no sé cómo levantáis vosotros, pero a lo mejor digo, a lo mejor es que yo soy muy fanático, a lo mejor no es eso estar en Cristo, pero yo me levanto, Señor, aquí estoy, este es tu día. ¿Qué quieres que yo haga? Y sí tengo planes, y sí tengo cosas, pero está metido Dios. No es un plan que diga, Señor, cuando termine de hacer estos planes me acuerdo de ti y a ver qué podemos hacer juntos. No. Y aquí está diciendo Santiago, un ejemplo de personas que se levantan, y digo, ay, lo que tengo que hacer esto, a ver si voy a esto, voy a hacer lo otro y tal, y no meten. Está bien que te planifiques el día, genial, pero no meten a Dios, es como si no estuviera. Y no es porque si lo metes para que no sea pecado, no, es porque en realidad cuando uno está en Cristo, ya lo único que quiere es servir a Cristo y todo. Es como dice el final, ¿no? Obedecer a Cristo es mi devoción, es mi adoración. Pero no porque, ay, qué bien me lo va a agradecer, porque yo, ¿qué me va a agradecer? Siervo inútil soy. Lo que tengo que hacer, eso hago y ya está. Es mi posición en Cristo. Entonces es distinto, ¿verdad?
Es distinto cuando uno quiere, ¡ah, qué bien! ¡Qué cristiano soy! ¡Qué todo lo otro! Y ¡ay, cuándo me lo va a decir Dios! Y no voy a perder la salvación. Ese es un concepto totalmente distinto que no es el cristiano. Es el orgullo, es el humano, es la religiosidad. Y digo, es muy peligroso, ¿eh? Yo he leído Santiago sin tener un conocimiento de lo que es estar en Cristo, y yo decía, este libro no tenía que estar en la Biblia, porque no le podía llegar a entender en ese aspecto. Ahora, entendiendo dónde estoy, entendiendo mi posición, ahora yo digo, wow, ¿cómo que no? A ver, cuando yo me pongo a pensar, ¿no? Y yo no me quiero jactar, ¿eh? No me quiero jactar, yo no sé cómo, no sé como Pablo, no me quiero jactar, pero digo, ¿en qué desobedezco? Es probable que a lo mejor haya cosas que tenga que hacer que no estoy haciendo porque no me estoy dando cuenta y el Espíritu Santo tendrá que decirme, y me dirigirá a alguien, me mandará a alguien, claro, pero mientras que, pero yo no, o sea, a mí me llama alguien y me dice, oye, esto estás haciendo esto mal. Yo no digo, ¿qué está? Tú sí que estás haciendo mal. No digo, yo me pongo a pensar, digo, ¿será Dios que me está diciendo, verdad? Que me está mostrando, porque mi voluntad desea servir a Dios. Es lo que más me agrada. Es lo que va. O sea, a ver, a ti te gusta ver películas y lo que más te gusta es ver películas. ¿Y qué haces? Te pones a ver películas siempre que quieras y dale, y es lo que. A mí lo que más me agrada, de verdad, es obedecer a Dios. ¿Y cómo lo obedezco? Pues enseñando a la gente, hablando del Evangelio, leyendo la palabra, aprendiendo. Y cuando aprendo estoy pensando que voy a meter un vídeo y voy a hacer lo otro para enseñar a la gente, porque lo que yo aprendo, wow, es de bendición para otros. Y claro que tengo mis problemas con mi esposa, con mis hijos, con mi... Y no me pongo encerrado en el sentido, no, no, yo me quiero y me da lo mismo lo que diga la palabra. No, me cuesta y me duele como a cada uno, ¿verdad? Todas las cosas y deseo que el Espíritu Santo siga trabajando en mí para que la palabra de Dios se cumpla. Y no es por jactarme, estoy hablando de lo que es, porque no soy yo solo, yo sé, conozco un montón de personas, gloria a Dios, que Dios me está mostrando personas y estamos haciendo grupos maravillosos donde todos estamos en el mismo sentido. Y vemos el otro sentir en las personas, en los que hacen las cosas para... Es como, ¿verdad? Tengo un club social y el club social es la iglesia. Y ahí soy importante y ahí... Pero se va del club social, se va al colegio, se va a AMPA del colegio y es distinto y se está comportando de otra forma distinta, como si realmente Dios no existiera, como si no fuese. Y eso es lo que está hablando hoy Santiago. No es algo que tú puedas hacer, es algo que se hace cuando ya se está en Cristo. Y la pregunta, ¿cómo puedo llegar a Cristo, verdad? Si hay algunos, no, tranquila, tranquilo, es Cristo quien te alcanza. Tú tan solo tienes que reconocer quién eres, ir viendo, que la palabra siga hablando a tu vida y siga mostrando y te des cuenta de que es Él el que hace todo. Porque hay a veces, a mí últimamente está por ahí intentando decir que no, 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 no. No tenemos que hacer todo. Una parte la tenemos que hacer nosotros. ¿No? 50 y 50. 75 y 25. No me agrada. No siento paz en mi corazón. No, yo hago lo que quiera Dios que haga y estoy feliz haciéndolo, fantástico, pero no me digas que tengo la responsabilidad de hacerlo, porque entonces me vas a poner a mí una responsabilidad a mi corazón, que mi corazón no necesita responsabilidades. Mi corazón lo que necesita es dejarse guiar por la palabra y que el Espíritu Santo le controle, le sujete. Como dice Romanos, a mí me encanta, yo cuando entendí ese versículo, dije, wow, claro, esto es lo siguiente, ¿verdad? ¿Qué hago con mi carne? Después de decir que hay un conflicto en Romanos 7 con la carne, después de decir en Romanos 8 que no, ya no vivo con la carne, ahora vivo por el Espíritu, ¿verdad? Después hay un intervalo ahí que habla de los judíos, que no tiene mucho que ver, pero luego llega al capítulo 12 y dice, capítulo 12:1, es como la continuación del 9, o sea, tendría que ser así. Mucha gente dice que esto es una ampliación, que la han metido en el libro. Bueno, no vamos a creer todo eso, pero en realidad tendría que ser después del 9 venir este.
capítulo para tener, pero bueno, está, porque tienes que leerlo, lo que pasa es que la gente no llega al 12. Termina en el 9 y ahí empiezan con los judíos y como que se aburren y no continúan al 12. Y en el 12 está la materia prima que te muestra qué hago con mi corazón, qué hago con mis pensamientos, que se oponen a Dios, cuando ya estoy en Cristo. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, mira, yo no sé si hay un ruego mayor que este, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿A qué cuerpo se está refiriendo? ¿A la carne, al corazón, al físico, al...? No, mira, a mí no me dependen de rollos. El cuerpo que está hablando es el que se pone en contra de Dios. Que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo lo hago? Pablo, ayúdame, ¿cómo lo hago? Bien, no conformándoos a este siglo. No te conformes en este mundo. No pienses que la satisfacción está en este mundo. No te conformes en los placeres del cuerpo, de la carne. No pienses que hay un propósito en este mundo. No te conformes a este siglo, sino transforma el qué. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y lo que está diciendo es ya, renueva el entendimiento, que ya no sea el entendimiento del árbol de la sabiduría del bien y del mal, del entendimiento que viene de este mundo caído, del entendimiento que tienes propio de tu mente, de tu vida, como has nacido, dependiendo de dónde hayas nacido, sino ¿de dónde? Del entendimiento de la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque el fundamento final, mira, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Dónde encuentro la voluntad de Dios? En la mente de Cristo. Y yo, si estoy todavía en mi mente y en lo que mi mente tiene que hacer y en la habilidad y cómo va creciendo mi mente, mi pensamiento, ¿dónde dejo la mente de Cristo? ¿Es que yo puedo crecer en la mente de Cristo? No, pero si yo ya tengo la mente de Cristo y la mente de Cristo es completa. El problema es que me quedo, no transformo mis pensamientos, sino que estoy confiado de que el Espíritu Santo va a transformarlos, va a cambiarlos, va a ponerlos a favor de Dios. Todo esto que por aquí pensamos que no sé qué, de arte, si viene el Espíritu Santo con poder y me llena, va a cambiar y de repente lo que no puedo hacer con mi mente y mi corazón lo voy a poder hacer. Olvidaos, olvidaos. Porque no se trata de nosotros. 100% de Él. 100% de Él. Ahora, si tú tienes una vida en la que no tienes cuenta, sí, crees en Dios, crees en Jesús, crees que eres cristiano, vas a la iglesia, lees la Biblia ahora y todo esto, pero estás creando tu vida, la estás dirigiendo con tu corazón, algo está pasando. Santiago está diciendo, mira, si te cuesta obedecer a Dios, es un síntoma que todavía no has nacido de nuevo. No es que no puedes, no es que seas un desobediente, sí, eres un desobediente porque todavía no has dejado de ser esclavo del pecado. Pero no eres un desobediente porque quieres ser desobediente. Eres un desobediente porque eres esclavo del pecado. Y por más que tu corazón te engaña creyendo que ya soy obediente, cuando el corazón le da la gana, otra vez vuelve a ser desobediente. Y encuentras una frustración porque, claro, estabas muy a gusto, muy contento, muy orgulloso, muy orgullosa de que eras obediente y que estabas haciendo las cosas bien. Y ahí estabas a gusto, no había ningún problema. Mirabas por encima a las personas como diciendo, mira, este no hace, no está, yo sí, porque yo estoy. Pero cuando el corazón te ahí sientas, ay, qué mal, me encuentro mal, porque tienes vergüenza, no quieres mirar, no quieres que te vean, te apartas de la iglesia, te apartas del grupo, te apartas del TikTok, no porque no te vemos, pero eso no es una vida dirigida por el Espíritu. Eso es una vida dirigida por tu corazón y tu corazón hace eso. Te engaña para que te confíes
Y después te hace eso, ¿para qué? Para acusarte, para que te encuentres mal, para que te sientas pecador. Una cosa es saber que nuestro cuerpo, nuestra carne es pecadora de por sí, la va a pagar. Y otra cosa es sentirse pecador. Ay, es que soy pecador. Por eso la pregunta es, ¿eres pecador? Es un poco, ¿no? ¿Cómo te sientes? Yo me siento justo. Yo me siento santo. Yo me siento libre. Estoy en Cristo. Ah, ¿tú qué eres? Según la Biblia, todavía, estando en esta carne, cometo pecado. Y el que comete pecado es pecador. Ahora no voy a ser juzgado por mi pecado porque mi pecado ha sido clavado juntamente con Jesús en la cruz. Es distinto, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que quieren hacernos llevar, como la chiquita de ayer? A que podemos estar sin pecar. Hay que predicar, no pequéis, no hagáis lo malo, no. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Frustrando a las personas, porque al estar intentando por nuestras fuerzas justificarnos, no podemos justificarnos y siempre estamos condenados, porque esa es la trampa. No podemos llegar a justificarnos con nuestra propia justificación, con lo cual estamos intentando hacer algo imposible que al final siempre encuentra frustración. Es muy fácil ponerse delante de un lado y decir, yo no tengo pecado, es que estáis predicando pecado. No, esto es muy fácil decirlo. No sé si es que están tan engañados, que no ven, ¿no? Que eso mismo que están haciendo ya es pecado, que se están jactando, están poniéndose por encima del pecado. ¿Quiénes somos nosotros? Si ni Cristo hizo eso. Él dice que no vino a juzgar, vino a morir por nosotros. Entonces, ¿cuál es, para concluir un poquito, ir para adelante y terminar el tema de hoy? ¿Cuál es el problema? El problema es que si yo no soy consciente de que pertenezco a Cristo y que mi vida depende de Él y que todos los planes que yo haga tengo que contar con Él porque yo soy su dueño. ¿Te imaginas? Tú eres el esclavo de un hombre y dices, bueno, voy a pensar y voy a hacer lo que me da gana. No. Y es que esclavo es una palabra que tenemos mala, un concepto malo, como que lo estamos haciendo, ¿verdad?, en contra de nuestra voluntad. Pero aquí es la otra posición, eres siervo. Tú es porque tú quieres, tú estás tan agradecido, lo que quieres. Pero esa es la posición que hace Dios cuando te salva, ¿verdad? Cuando naces de nuevo, la nueva criatura que sale es una criatura totalmente dependiente al espíritu, porque ya no nace de la carne ni de la sangre, nace del espíritu, es espiritual, es un ser espiritual, ha nacido en el ambiente espiritual y ahí en ese área deseo, porque ya no soy yo, ya no, el pecado me hace independiente, el pecado me hace orgulloso, el pecado, pero allá en esa posición ya no quiero ser yo, ahora quiero ser él, estoy en él, soy parte de él. El valor de Cristo ahora está en mí, o yo estoy en el valor de Cristo. Ya no dependo de mi miseria, ya no dependo de mi... No, estoy en Él. Y ese es el nacimiento. Y cuando uno se da cuenta de eso, ¿cómo voy a hacer planes fuera de Él? Yo no. Tú habéis oído esa, si Dios quiere, ¿verdad? Es distinto cuando uno está en Cristo y dice, si Dios quiere, como diciendo, depende de Dios, si Él quiere bien y si no quiere también, no hay ningún problema, porque Él tiene para mí todo lo bueno. Si Dios quiere, como diciendo, a Dios le da la gana de que no quiera y no quiere y me va a fastidiar. Eso es distinto. Entonces, ¿qué pasa si todavía no tengo eso dentro de mí? ¿No lo anhelas? ¿No anhelas esa pasión, ese sentimiento de decir, soy suyo, nada puede pasarme porque Él cuida todo lo suyo, tengo una seguridad absoluta, no es que yo lo crea, es que hay algo dentro de mí que me hace creer porque no soy yo, porque a veces pienso cosas que no, pero no es eso lo que me dirige es una pasión interna y no es un sentimiento. Es lo que es la fe de Cristo. ¿Cómo una persona puede dejarse ser una antorcha ardiendo?
en la época de la persecución. ¿Cómo una persona puede llegar a estar en una hoguera y dice, mira, pon en contra de Jesús o si no enciendo la hoguera y decir, no, y no ponerse en contra, sabiendo que esa hoguera va a quemarle vivo? ¿Cómo es posible? ¿Dónde nace eso del humano? Eso nace de una relación, de un nuevo nacimiento. Y eso es lo que realmente tienes que anhelar. No ha llegado a ti, no te preocupes. Tenlo. Vas a ser abrazado por el Evangelio. Vas a ser captado, igual que hemos sido. Yo, 22 años. Tengo unos minutos. Yo me marché estando en la iglesia antigua de misionero y yo me pensaba que como iba de misionero, Dios tendría que facilitarme todo y fue todo para atrás hasta tal punto de que ni la iglesia a la que fui de misionero me querían. Me echaron. Estuve 5 años en un sitio donde nadie me quería, yo y mi familia. Y yo digo, Señor, si he sido de misionero, si vengo, he dejado todo por servirte. Seguro, Dios me tuvo que mostrar de que no estaba, de que no estaba, de que lo estaba haciendo por mi voluntad. Ah, sí, yo creía. Tú no tienes que creer, tú tienes que dejar a Dios que actúe. Él es el que hace creer. ¿Tú qué crees? No, yo creía que. Ah, no. Amén. Entonces, ¿hay esperanza? Hay esperanza. Amén. Ojalá con la pregunta que tengo hoy se te remuevan los. Están empezando a entrar gente. Bueno, hasta aquí. No voy a seguir.